¿Qué es educar? Educere significa hacer salir, mientras que educare hace referencia a criar, alimentar o producir. La ambivalencia etimológica se extiende el campo de la actuación, pues junto a la promoción del individuo está su dotación socializadora para que actúe como los demás. Una cita textual de Bernau, Domínguez y Serramona y Colom, 2005. No obstante, los principios pedagógicos trazados por la misma pedagogía se expresan en un modelo educativo. Por ende, continuando con el curso virtual, los aprendizajes clave y el docente en educación primaria, a continuación, la intervención del profesional de la educación, el maestro Mario Abraham Cam Pérez, quien cuenta con experiencia como docente frente a grupo, ha ocupado cargo directivo, como asesor técnico pedagógico y actualmente supervisor escolar de la zona 044 con sede en Escárcega. Formado como licenciado en educación primaria, licenciado en educación secundaria con especialidad en historia, evaluador nacional por el servicio profesional docente, en continua formación y capacitación en cursos, talleres y diplomados, formación en doble maestría, una de psicología educativa y la segunda de gestión escolar. Y sin más preámbulo, démosle la bienvenida al maestro Mario Abraham, quien nos trae a todos nosotros y nosotras compartir su amplia experiencia. Muchas gracias, maestro Isaac, a todos los que estamos participando en este trabajo de la tarde de hoy. Les envío desde aquí su casa un fraternal saludo. Primero que nada, quiero que mostrarme agradecido por la invitación que me hiciera los compañeros maestros y también agradecido por la estancia de cada uno de ustedes. Me han invitado precisamente para trabajar con ustedes un tema muy común, un tema muy sonado, sobre todo ahorita que estamos en pandemia y estamos en una sana distancia, un tema controversial en algunos aspectos. La evaluación de los aprendizajes clave. No sé si alguien me puede indicar si ya se está presentando la primera diapositiva, maestro Isaac. ¿Ya ¿Sí? se encuentra, ya se visualiza? Ya se visualiza. Confirmo, correcto. Confirmo. Muchas gracias. La evaluación de los aprendizajes clave. Voy a ver aquí, permítame nada más distinguir, porque yo no lo estoy viendo, pero... Ok, pues vamos a iniciar. Como decía el maestro Isaac, el significado de la educación es un vocablo, es una palabra llena de mucha expresión. Parte de este significado de la palabra educación, que abre muchos significados más, tenemos uno de los comentarios sobre qué es evaluar y qué es enseñar. Y aquí me permito presentar una frase que dice: dime qué evalúas y te diré qué enseñas. Es una frase simpática en muchos sentidos, pero muy cierta en todos los demás. Dime qué evalúas, qué estamos evaluando, y yo te diré qué es lo que estás enseñando. Me permito presentar los primeros comentarios serán en relación al tema base que se refiere a aprendizajes clave. Y aquí a ustedes, colegas de la educación, entiendo que tenemos muchos antecedentes sobre el significado de aprendizajes clave, pero yo quise tener este ángulo en el que primero presento las concepciones base de qué significa aprendizaje clave y después meterme al tema de lleno de educación. Por eso presento esta diapositiva que dice qué son los aprendizajes clave y por qué son clave. En algún momento hemos entendido que por la palabra clave podemos entender que esos aprendizajes son los necesarios, son los
los más importantes. Entonces, estos aprendizajes clave que se encuentran en la currícula de educación primaria y que se encuentran en la currícula también de educación preescolar, primaria, secundaria, y que forman un perfil de egreso de estos 3 niveles, estos son un conjunto de conocimientos, de prácticas, de habilidades, actitudes y valores que son necesarios, que son claves, porque permiten el crecimiento integral de un estudiante. ¿Y cuál es el fin último de la educación? Que todos los que cursan la escolaridad tengan un desempeño en sociedad, un desempeño correcto, saludable. Entonces, este conjunto de conocimientos, prácticas y habilidades son los aprendizajes clave. También es cierto que los seres humanos no solamente aprendemos de la educación formal, también a través de la educación informal o a través de nuestros sentidos, ¿no? Sin embargo, es muy loable decir que estos aprendizajes son clave porque sin estos, muchos de nuestros alumnos quedarían excluidos socialmente. También es bueno ahorita aclarar, y por eso lo quise entender de esta manera, el ángulo del aprendizaje clave, que el plan y programas de estudio actual nos dice que los aprendizajes claves se dividen en 3 componentes curriculares. Entonces, el primero de ellos es campos de formación académica, áreas de desarrollo personal y social y ámbitos de la autonomía curricular. Y me voy a ir un poquito más adentro. ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje clave y el aprendizaje esperado? Bueno, pues el aprendizaje clave es ese conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, prácticas que engloban toda la currícula desde preescolar hasta secundaria y que nos da un perfil de egreso del ciudadano que queremos formar. Sin embargo, el aprendizaje esperado se define como esa meta en el aprendizaje. El aprendizaje esperado son las metas para cada grado. En muchos de los pedagogos actuales, el aprendizaje esperado es el contenido de aprendizaje, ¿no? ¿Y por qué es importante comentarlo ahorita? Porque después, en el tema de evaluación, vamos a entender de qué es lo que estamos evaluando, ¿no? Estamos evaluando aprendizajes esperados, aprendizajes clave. Entonces, en ese sentido, es bueno aclarar, repito, ¿qué son los aprendizajes esperados? Se define lo que se busca que logren los estudiantes al finalizar cada grado, interpretado como metas de aprendizaje. Y les decía yo que los aprendizajes claves se estructuran en 3 componentes. El primero de ellos es un componente académico, se llama campos de formación académica. Este campo se refiere a lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. Y solamente por escuchar estos términos podemos decir que estos campos de formación académica tienen mucho que ver con las asignaturas, pero después lo vamos a interpretar como que estos campos se encuentran dispersos en las asignaturas de lengua materna español, en matemáticas, etcétera, ¿no? Otra gran parte de ese medallón del que hemos visto muchas veces, en el que se están divididos los tres componentes curriculares, vamos a encontrar las áreas de desarrollo personal y social. Estas áreas de desarrollo personal y social brindan oportunidad para que los estudiantes desarrollen su creatividad, la apreciación y expresión artísticas, ejerciten su cuerpo y lo mantengan saludable, aprendan a reconocer y manejar sus emociones. Y ya con este concepto que estoy leyéndoles, ya podemos entender que nos estamos refiriendo a las áreas de artes, a las áreas de educación socioemocional y a las áreas de educación física. ¿Por qué es importante ahorita identificar el campo del área? Porque las áreas también tendrán un enfoque de evaluación. No es posible que evaluemos
los campos académicos de la misma manera como pretendamos evaluar el desempeño de los alumnos en las áreas de desarrollo personal y social, ¿no? Por eso es que un ejemplo muy notado es que educación física o los maestros de educación física tienen una manera distinta de ir evaluando el desempeño de sus alumnos. Y también es bueno mencionar que dependerá mucho del componente curricular que estemos trabajando en la estrategia de evaluación de logros, ¿no? El tercer componente son los ámbitos de autonomía curricular. Y estos ámbitos de autonomía curricular se refieren a, pretenden atender las necesidades educativas y los intereses de los alumnos de una manera más adecuada, de una manera más específica, y por eso las escuelas eligen, en plena autonomía, eligen el tiempo destinado para actividades que no precisamente están, no son una asignatura, sino que están inmersas, están disgregadas entre las asignaturas académicas y que se refieren a 5 ámbitos. El primero es ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales y proyectos de impacto social. Estos son los 3 espacios en que vamos a dividir los aprendizajes clave. Eso es muy importante, porque cuando tratemos ahorita el tema de la evaluación, maestros, vamos a entender que no nos estamos refiriendo meramente a evaluar solo conocimientos. Cuando hablemos del tema de evaluación, vamos a entender que se está evaluando, que quise empezar desde el punto de vista de qué son los aprendizajes clave, porque básicamente lo que evaluamos son aprendizajes clave. Entonces, ¿y por qué son clave? ¿Por qué el significado de clave? También hace un momento explicaba yo que estos aprendizajes clave se dividen en 3 grandes componentes, están estructurados en 3 componentes curriculares muy importantes de identificar. Para nosotros, cuando vayamos a meternos al de lleno del proceso de evaluar un aprendizaje, tenemos que definir qué tipo de aprendizaje es, ¿no? Si se refiere a un campo de formación académica, tendrá una forma de interpretar la evaluación. Si se refiere a áreas de desarrollo personal y social, tendrá también, así como las artes, educación socioemocional, educación física, tendremos la oportunidad de interpretar ese tipo de evaluación. Y si estamos hablando de ámbitos de autonomía curricular, también tendrá que ser interpretada la evaluación. Esta es la parte, estoy resumiendo y sintetizando la parte que yo comentaba antes de perder imagen. Y entrando en materia del tema de evaluación, en esta parte quiero iniciar en educación básica, hay que aclarar que la evaluación es formativa. En educación básica tenemos el enfoque formativo de la evaluación y esto es fundamental. Este enfoque formativo es fundamental porque permite valorar de manera cuantitativa y de manera cualitativa el desempeño de los alumnos. Entonces, es muy importante definir que nuestro enfoque es formativo en el tema de evaluación. También nos permite este enfoque formativo reflexionar para el maestro, reflexionar la práctica educativa, nos permite reconocer los alcances que está teniendo nuestra enseñanza y las modificaciones que se tienen que hacer en el camino. También este enfoque formativo no podría ser formativo si no existiera también el momento de la retroalimentación. Porque para que algo sea formativo necesita retroalimentarse. Entonces, esta es una de las grandes situaciones en las que nos pone esta evaluación con enfoque formativo. Los momentos y tipos de evaluación. La evaluación, si me preguntaran ustedes en qué momento vamos a evaluar, la respuesta es en todo momento, maestros. Nosotros vamos a evaluar
en todo momento, solo que hay que definir qué circunstancia, qué situación o qué es la cosa que queremos evaluar. En ese sentido, para nosotros maestros, podríamos evaluar desde el momento que planeo. Puedo evaluar si mi planeación tiene los elementos necesarios. Desde el momento de ejecutar la planeación, puedo darle un seguimiento a las acciones y evaluar la pertinencia y la eficacia de esas acciones. Desde el momento en el que voy haciendo el cierre de mi clase, puedo evaluar también si ese cierre es adecuado, si está logrando los aprendizajes esperados. O sea, la palabra evaluación no es el fin de un proceso. La palabra evaluación significa todo momento, significa en toda circunstancia. La evaluación formativa se refiere a un proceso. Yo me imagino este proceso como un círculo, como una rueda en la que no tiene un inicio y no tiene un final. Porque cuando quisiéramos pensar que la evaluación se termina, realmente, compañeros maestros, la evaluación apenas empieza. Es cíclica. Empezamos y le damos continuidad y seguimos dando círculos, seguimos avanzando en este proceso de evaluación. Ahora, ¿qué es lo que tiene este proceso de evaluación? Es que tiene momentos de corte. Esa es la diferencia en la que podemos determinar un momento de corte, es decir, en este momento, en esta circunstancia, voy a hacer un corte y voy a evaluar el desempeño de mis alumnos, ¿no? Voy a evaluar la pertinencia de mis materiales utilizados. Voy a evaluar mi desempeño como maestro, ¿no? Mi desempeño profesional y todos los aspectos que pueda yo evaluarme a mí mismo. Entonces, realmente cuando hablemos ahorita de evaluación, no nos imaginemos que es al término de algo, sino puede ser al inicio de algo, durante un proceso, al final de un proceso, pero con la consigna de que ese final del proceso nos va a permitir reiniciar o reincorporarnos a uno nuevo. Es decir, no podríamos empezar algo sin tener una evaluación diagnóstica anterior. Por eso decimos que los momentos de la evaluación los podemos dividir en un inicio, en un desarrollo y en un final, pero ese final no es un final único. Es un final que su siguiente paso es nuevamente una retroalimentación, después un diagnóstico y volvemos a empezar, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso de los momentos de la evaluación. Bien, ¿por qué planear y evaluar son las dos caras de una misma moneda? Aquí está este término, a mí me gustó mucho cuando lo leí. ¿Por qué planear y evaluar son las dos caras de una misma moneda? Porque un proceso, compañeros maestros, está unido a otro. Como decimos cotidianamente, junto va con pegado. A veces decimos esta frase, junto va con pegado. El proceso de planear tiene que ir pegado al proceso de evaluarse. Por eso, cuando me invitaba el doctor Felipe a esta charla con ustedes, veía yo en el temario que el tema siguiente es la planeación. Entonces me pareció correcto, me pareció adecuado, porque son dos hermanos gemelos inseparables. La evaluación como punto de partida para el cambio de las prácticas de enseñanza. La evaluación nos tiene que permitir mejorar el diseño. La evaluación nos tiene que permitir mejorar la práctica. Y entonces, desde la pregunta de qué es lo que evaluamos, maestros, podríamos definir muchas situaciones en las que, ¿qué es lo que estamos evaluando? Estoy evaluando mi práctica, estoy evaluando el desempeño de los alumnos, estoy evaluando la mejoría en algún aspecto de mi grupo, etcétera. Entonces, no basta con decir voy a hablar de evaluación. Tendríamos que decir qué voy a evaluar. Por eso esta charla se dedica a evaluar aprendizajes clave. ¿Cómo los voy a evaluar? Por eso ahorita yo comentaba que la evaluación y la planeación son dos aspectos fundamentales de un mismo proceso educativo.
ya que hace posible la concreción y el logro de las intenciones didácticas. Son procesos simultáneos, indisolubles, pues a la vez que se planea y se diseña una situación de aprendizaje, es indispensable establecer cómo vamos a medirlo y cómo vamos a valorarlo, el desempeño de los alumnos. Entonces, es decir, con la evaluación, maestros, estamos obteniendo información. La evaluación nos permite obtener información para tomar decisiones. No es la evaluación, su finalidad, convertir los resultados en un número. No es su finalidad de evaluar, convertir los resultados en un bueno y malo. No es una jerarquía. Tal vez sí, sería una categorización, pero la finalidad primordial de evaluar es tomar decisiones y que estas decisiones sean decisiones informadas. ¿Y por qué informadas? Porque precisamente el proceso de evaluación me está arrojando información importante. Por eso, con esta última frase, me regreso a la diapositiva que presenté al inicio. Dime cómo planeas, dime cómo evalúas y te diré cómo planeas. Porque precisamente, maestros, tenemos que unir el proceso de planeación con el proceso de evaluación. ¿Para qué? Para que aquello que estoy enseñando en mi grupo no esté alejado del elemento evaluador. A veces, y en la práctica, con maestros que ya están en la práctica profesional, vemos que es todavía una práctica común, alejada de una realidad, que en muchas de las ocasiones, para evaluar sus enseñanzas, para evaluar sus clases, el aprendizaje que los alumnos van teniendo, tristemente los maestros optan por descargar evaluaciones, formatos de evaluación, o comprar formatos de evaluación y queremos pensar que el resultado que eso me dé es correcto, es válido. Y eso es falso, porque si no nos empeñamos en que el maestro que planea tiene que planear también y diseñar su evaluación, entonces cualquier cosa que sea ajeno a esto va a ser también muy distinta el resultado de lo que estoy enseñando con lo que estoy evaluando. Por eso es muy importante, maestros, que el tema de la evaluación lo abordemos con mucha madurez, porque en algún momento esto se torna como un tema de, híjole, tengo que evaluar y mejor me compro, me dicen que si descargo o compro tal paquete, me traen no solamente la planeación, sino que me trae también descargable la evaluación, ¿no? Entonces perdemos este enfoque en este sentido. La evaluación de aprendizajes. El objetivo general de esta evaluación de aprendizajes es identificar los logros y las dificultades que los alumnos van teniendo a lo largo del proceso de enseñanza. Este proceso también nos permite como maestros tomar decisiones. Una frase chusca que se utiliza a veces es que el alumno aprende con el maestro, el alumno aprende sin el maestro y el alumno aprende a pesar del maestro. Es una frase chusca, pero es muy cierta, porque si el maestro, el docente, no reflexiona sobre su práctica y no la mejora, lo que está creando en realidad, pues serán tal vez clases muy tradicionales, clases ajenas a una realidad del alumno, o después tenemos la experiencia de maestros que no tienen ese compromiso con el aprendizaje de sus alumnos. ¿Por qué? Porque no estamos reflexionando en la práctica. Por eso la evaluación no solamente nos permitirá evaluar aprendizajes de los alumnos, sino también nos puede permitir evaluar el desempeño que yo docente estoy teniendo. Por eso les decía yo que esto es un proceso de conciencias en el que se miden avances. En cuanto al docente, decíamos, esto favorece la reflexión y también el aprendizaje, desde la premisa de que el maestro nunca deja de aprender. Esta es nuestra profesión docente.
es tan cambiante, todos los días cambia, y muestra de eso es la pandemia en la que nunca estuvimos preparados académicamente para atender una pandemia, pero el maestro aprende de sus experiencias y entonces el maestro ha logrado avanzar en ese aprendizaje a distancia. Ese es un ejemplo, Ese es un ejemplo de qué significa reflexionar, tomar decisiones y mejorar mi práctica docente. Por eso dice que la evaluación, maestros, nos va a permitir tomar decisiones, pero decisiones informadas. Por eso es importante el proceso de evaluación. Un reto clave, maestros, para el profesor es tener control de ambos procesos. Un reto para cualquier maestro de un nuevo ingreso con mucha experiencia siempre ha sido que la planeación y la evaluación vayan de la mano. Ese es un reto con el que nos enfrentamos y aún así que la evaluación por sí misma nos permita evaluar a cada uno de los alumnos. Es más complejo aún así, ¿no? Es más complejo poder determinar que mi modelo de evaluación, mi instrumento incluso de evaluación está diseñado para atender a todos los estilos de aprendizaje y mi modelo o instrumento de evaluación está diseñado para atender a cada uno de mis alumnos en su forma de aprender. Entonces, sí son retos importantes. Si mi clase estuvo llena de actividades diversas, si mi clase atendió a los alumnos, a los que tienen canales auditivos, canales kinestésicos, canales visuales, si mis clases estuvieron llenas de actividades que atendiera a cada uno de las situaciones de aprendizaje de mis alumnos, es muy probable que un maestro que planee pensando en sus alumnos así, es muy probable que también sea un maestro que al evaluar está considerando a esos distintos alumnos, ¿no? Está considerando que sus alumnos son diversos y entonces este maestro está evaluando en diferentes situaciones para poder llegar a todos. Uno de los grandes retos, maestros, de la evaluación es precisamente que evalúe a todos. En definitiva, es muy difícil que pongamos una sola regla medidora para todos, para los bajitos, los altos y los chaparritos, ¿verdad? Tenemos que crear las condiciones para que en el proceso de evaluación no solo sea un elemento evaluativo. La evaluación puede estar cargada de diferentes instrumentos que nos puedan ir sirviendo para algunos y para otros, pero que al fin y al cabo, en la generalidad de todo esto, maestros, al docente le permita tomar decisiones informadas. Por eso no es una práctica eficiente que pensemos que un examen estandarizado, un examen escrito estandarizado, pueda ser un elemento definitorio en un proceso de evaluación. O sea, en definitiva, no. Por eso siempre quienes estamos en estos trabajos de formación de maestros, hemos sugerido que el docente, desde el momento que inicia una unidad o desde que inicia un tema o un proyecto, considere cuáles pueden ser los diferentes elementos que pueden servirle para ir evaluando y de esa manera tener la mayor información posible de sus alumnos. Maestros, otra de las situaciones que vivimos en el proceso de evaluación son los momentos. Como decíamos, la evaluación puede ser categorizada en tres grandes momentos. Uno de ellos es la evaluación inicial, la evaluación del proceso y la evaluación final, ¿no? Por evaluación inicial, vamos a meter en esta grande categoría por evaluación inicial a la evaluación diagnóstica. Y diagnosticar, ¿qué significa? Es tener todos los elementos previos a una acción, maestros, a mi acción de enseñar, todo lo que me pueda servir como enriquecedor, todo lo que me pueda servir como información, puede entrar en esta evaluación diagnóstica. ¿Y qué tan importante es diagnosticar? Es como el siguiente ejemplo. Si vamos con el doctor, porque sentimos un dolor, por ejemplo, tenemos un dolor, por ejemplo, y vamos con el doctor y por pena, por ejemplo, o para evitar la inyección,
le decimos síntomas que no tenemos, o para minimizar decimos es que tengo esto y simplemente estamos dando una falsa información. Lo más seguro que este diagnóstico que el doctor haga, pues el medicamento que nos recete tal vez no tenga el efecto que quisiéramos. Es muy parecido a esa entrevista que hace el doctor con el paciente, al proceso de diagnóstico que el maestro hace con su grupo. Es muy importante que muchas gracias, maestro. Estamos en 2 diapositivas abajo, en la 16. Gracias. Gracias, maestro Isaac. Muy eficiente. Entonces yo les decía a ustedes, compañeros maestros, que diagnosticar es muy importante porque es el punto de partida de lo que vamos a hacer. No diagnosticar correctamente es engañarnos nada más, es pretender tener un resultado distinto al que vamos a obtener, porque el diagnóstico tiene que ser un proceso muy detallado. Diagnosticar tiene que ser un diagnóstico del grupo, tiene que ser un proceso en el que yo obtenga la mayor información posible. Por eso cuando empezamos, sobre todo en primeros grados, maestros, es muy difícil para un docente el diagnóstico, porque normalmente ya no hay elementos atrás que nos permitan decir en qué situación se encuentra un alumno, ¿no? Muchas veces un niño de 6 años o 5 años y meses que ingresa a primaria no cursó el preescolar, y pues hay que incluir diferentes elementos de diagnóstico. Entonces, lo que hace el maestro es que lo pone a dibujar, le pone a escribir lo que pueda copiar, le pone a cantar, le da indicaciones orales. El maestro lo que trata es obtener la mayor información posible. Por eso decimos, el diagnóstico es parte de esta gran categoría de la evaluación inicial. Permite identificar a los alumnos y establecer las bases de la planeación. Es muy importante. Y en la siguiente charla, cuando trabajen en la planeación, van a ver que uno de los elementos primordiales de planear siempre es la evaluación inicial, la diagnóstica. Luego, maestros, cuando nosotros tenemos a la mano, el docente ya tiene a la mano los elementos que le van a servir para planificar la clase o el proceso o el proyecto, lo que vaya a echar a andar, esas acciones encaminadas a un aprendizaje, entonces viene el proceso. Todo el proceso, maestros, es posible evaluarlo, ¿eh? Todo el proceso, si ustedes van a evaluar, por ejemplo, un proyecto que tenga 15 días como tiempo de duración, por ejemplo, en cada momento de ese proyecto incluso puede subdividirse en inicio del proyecto, desarrollo del proyecto y finalización del proyecto. Y sin embargo, ser conscientes que este proyecto es un proceso. Entonces, este proceso de evaluación formativa tiene un carácter cualitativo. Lo que buscamos nosotros, maestros, somos indicadores de logro. Esta evaluación de proceso no es para determinar con una calificación. La evaluación de un proceso es para que nosotros tengamos los elementos de cómo se está aprovechando la clase o las acciones que estamos emprendiendo, si las estrategias que estamos implementando son adecuadas, si los alumnos están respondiendo a las actividades empleadas, si yo estoy reconociendo avances en mis alumnos. Entonces, maestros, el momento de hacer un alto y mirar atrás y ver qué tanto ya se caminó, esta es la evaluación de un proceso, ¿sí? En cualquier momento se puede hacer. No hay un momento específico porque hay procesos largos y hay procesos cortos. Entonces, podríamos entender por proceso, por ejemplo, cuando el maestro termina un periodo trimestral, ¿no? Cuando el maestro termina un trimestre, ahí desde que inició en septiembre hasta que terminó en diciembre, podríamos pensar que al término en diciembre es el momento de evaluar un proceso, porque pude ir notando el avance, pero también recuerden que esta misma información al maestro, esta información que le arroja, le sirve para empezar. Entonces, ya habíamos aclarado que la evaluación tiene una característica, que cuando
cuando coincidimos en que estamos terminando, esta misma información nos puede permitir avanzar. Y por último, pues la evaluación final es un punto de corte, es el punto de corte en el que ustedes pueden categorizar la información que tienen. No necesariamente, perdón, maestros, no necesariamente es al término de un trimestre o al término de un ciclo escolar. Por evaluación final vamos a entender que si tú echaste a andar usted echó a andar un proyecto, pues al término de ese proyecto usted puede hacer un momento de corte y eso convertirlo en una evaluación final, ¿no? Es lo final del momento en el que usted quiera hacer un punto de corte. Por eso es que esta evaluación final se le llama sumativa, porque es el momento en el que nosotros acarreamos, obtenemos todos los elementos que me puedan dar una calificación, podría llamarse ahora sí calificar, y determinar ahora sí en una categoría numérica, decir este alumno pues obtuvo un promedio o una calificación, por ejemplo, de 8, ¿no? Pero eso ya es un elemento cuantitativo, es determinar un número, porque este número representa, maestros, una serie de conocimientos evaluados o habilidades evaluadas o aptitudes evaluadas, pero que el maestro tiene los elementos para convertir la información cualitativa a información cuantitativa. Y para este trabajo, uno de los instrumentos más importantes son las rúbricas. Las rúbricas son uno de los instrumentos que que según el diseño, mejor pueden atender el tema de cómo convertir un proceso cualitativo a un proceso cuantitativo. Y esto también, una de las características de esta evaluación final, pues es que posibilita la calificación, el tema de la acreditación, y bueno, etcétera, ¿no? Este ya es otro tema aparte, cómo acreditar y comunicar resultados. Maestro Isaac, por favor, me permite la siguiente diapositiva. También tenemos un cuadro muy sencillo de entender, que también en esta tipología de la evaluación, pues por los elementos que participan en ella, puede ser el docente y el alumno, pues esta es una heteroevaluación, ¿no? También puede ser, y también en el medido de que la heteroevaluación, pues uno de los propósitos es contribuir a la mejora de los mismos mediante la creación de nuevas oportunidades. Es una manera de entablar una evaluación docente y alumno. También este cuadro muy sencillo de interpretar, de doble entrada, habla del tema de la coevaluación. Esto, ahorita en los libros de texto, al finalizar un proyecto, viene una paginita en los libros donde los alumnos pueden coevaluarse. Un alumno puede coevaluar a su compañero, por ejemplo, en una actividad en equipo, pueden entre ellos evaluarse en la manera en cómo fueron desempeñándose en ese proyecto o tarea. Y también está la autoevaluación, y este es uno de los elementos, la autoevaluación que más ha sonado en el magisterio, porque el docente tiene que ir reflexionando sobre su propia práctica, ¿no? Sin embargo, también el alumno, de una manera muy sencilla, de una manera muy simple, pero dentro de esa simplicidad está la práctica, es lo importante. El alumno puede autoevaluarse, ¿sí? El alumno puede ir evaluando y reconociendo sus avances y igual sus áreas de oportunidad. Y vamos a entender por áreas de oportunidad aquellos elementos que aún no he alcanzado, que estaba propuesto alcanzarse, pero todavía no lo he alcanzado, entonces siguen siendo mis áreas de oportunidad para alcanzar. Entonces el alumno puede reconocer lo que ha logrado, pero también puede reconocer lo que le falta por lograr. Y entonces estos aspectos de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación también es parte de esta gran familia y tipología en que estamos dividiendo el tema de la evaluación de aprendizajes. Esto es muy importante, maestros, porque como yo les explicaba, en el caso del docente que se autoevalúa, es un maestro que está creciendo. Definitivamente, eso es uno de los principales elementos. En la siguiente diapositiva, dice que la evaluación no debe convertirse en un acto concreto que se realiza una vez terminada la formación. Debe ser un proceso que acompaña el aprendizaje. Santos Guerra. Esto es muy importante, maestros, que va de la mano el proceso de planeación, de ejecución de acciones,
El trabajo con aprendizajes, con la enseñanza, va muy de la mano con la evaluación. No vamos a desprender evaluar de enseñar o evaluar de aprender. ¿Sí? Evaluación es un proceso que acompaña todo el aprendizaje. En la siguiente diapositiva, ¿cuáles son las ventajas de incorporar la evaluación en la planeación? Cuando la evaluación, maestros, que tiene un enfoque formativo, la evaluación con enfoque formativo, se tiene en cuenta desde la planeación, ¿sí? Eso ya habíamos dejado claro. Llevándola a cabo de manera precisa, sistemática, se promueve la reflexión y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, una planeación en sus inicios, tal vez, en los inicios un maestro tal vez se le dificulte planear. Habrá maestros entre nosotros que la planeación sea, como decimos, un dolor de cabeza. Tal vez la práctica sea más fácil que planear. Pero bueno, quien reflexiona sobre lo que le ha salido bien y sobre lo que puede mejorar, tengan por seguro que esta promoción de esa reflexión con la práctica van a ir mejorando mucho este proceso de planeación. Pero es muy importante que cuando ustedes planeen actividades o acciones, maestros, siempre estén pensando en la manera de evaluar, de tal manera que aprendizajes concretos, académicos, conocimientos concretos, conceptos se evalúan con conceptos. Habilidades se evalúan con habilidades. Actitudes se evalúan con actitudes. Maestros, porque a veces sucede que queremos evaluar valores diciéndole al alumno, explica en qué consiste el valor de la honestidad, ¿no? Cuando realmente lo que deberíamos de evaluar en el valor de la honestidad sería la práctica de ese valor. ¿Qué tanto este alumno se muestra honesto al hablar, al participar, al convivir con sus alumnos? Y esto lo puedo recuperar con una ficha de observación de mis alumnos. Pero no es posible que yo evalúe valores con algo escrito. Escríbeme qué significa el amor. Mejor vamos a convivir, vamos a relacionarnos. En ese sentido, maestros, tenemos que ser muy coherentes, que en mi planeación las actividades diseñadas tengan mucha relación con los elementos, con los instrumentos, sobre todo con las finalidades de la evaluación. Por eso dice aquí que esta, además de recabar información cualitativa, pues nos permite analizar pues qué obstáculos o dificultades están teniendo sus alumnos, cuáles son los logros de aprendizajes, la alimentación pertinente, o sea, realimentarnos es retroalimentarnos, y los ajustes en el proceso de la enseñanza. En la siguiente diapositiva dice, hoy en día se da mayor relevancia a la evaluación de los procesos que a los resultados. Ahumada Acevedo. Maestros, esto es muy cierto. Para la evaluación formativa no tiene tanta importancia el resultado. El mayor énfasis y la riqueza del proceso de evaluación está en el desarrollo. Lo que nutre la evaluación formativa es lo que el maestro va reconociendo durante el desarrollo. De tal manera que si el alumno está intentando escribir su nombre por su propia mano, como un alumno de primero que quiere decir su nombre y se esfuerza y trata de agarrar de donde encuentre las palabras, las letras para ponerlas porque significan su nombre, maestros, tenemos que estar pendientes de evaluar el proceso. Que si al final, en vez de decir Pedro, dijo Fedro o dijo Ledro, no tendría tanta importancia si al finalizar no decía lo que tenía que decir. Pero sí tendrá la importancia de que el maestro está observando el proceso que lleva a cabo el alumno para acceder a un conocimiento. Por eso es muy importante esta frase. No nos empeñemos en el resultado, no dividamos desde que vemos a un alumno, este es de 10, este es de 9, este es de 8, no maestros, porque eso nos nubla mucho la vista. Tenemos que pensar en que cada alumno es su proceso, cada uno es el proceso. Maestro, avanzamos. Inicio, desarrollo y cierre. Bueno, eso es algo que hemos escuchado en el tema de evaluación, la evaluación inicial, evaluación de proceso y evaluación de cierre. Avanzamos, maestro. Avanzamos un poquito, maestro, ¿por qué? Para que no me gane el tiempo. Entonces, estoy comprometido con ustedes y con el tiempo.
Al planificar la situación o secuencia didáctica, se requiere definir cómo se va a evaluar. Eso es muy importante. ¿En qué momentos y con qué sentido se va a evaluar? Lo que le debe quedar claro a ustedes, maestros, es qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, por qué lo voy a evaluar, qué elementos me van a servir para evaluar, qué instrumentos voy a escoger para evaluar, en qué momentos voy a estar evaluando. Entonces, toda esta secuencia de preguntas, ustedes las pueden ir formulando conforme vayan ustedes planificando su clase. Ya sea que la planifiquen para una semana, una quincena, un trimestre, en caso de una dosificación, siempre hay que tener en cuenta todas estas preguntas que le dan mucha forma, le dan mucha consistencia a mi evaluación. Me entero de muchas cosas cuando sé qué evalúo, quiénes van a participar, en qué momento, cómo lo voy a hacer. La evaluación auténtica. Hay un libro que les recomiendo mucho, se llama La evaluación en el aula. Y este libro también nos dice mucho sobre qué significa la evaluación auténtica, maestros. Desde el enfoque formativo de la evaluación, una evaluación auténtica es aquella que recoge los elementos naturales en las que convive el alumno, como son su contexto más próximo, como son su cotidianidad y los planes de clase o la planeación agarra mucho de esos elementos naturales, mucho de ese contexto de lo que habla el alumno. Por eso, una de las cosas que yo platico con mis compañeros maestros en los consejos técnicos es que cuando planeemos una clase, revisemos bien si lo que estamos enseñando se puede contextualizar. Y si sí se puede contextualizar, que por lo general yo entiendo que todo puede estar dentro del contexto de la vida diaria, pues que también el proceso de evaluación esté agarrando elementos de la vida diaria, que sea lo más contextualizado posible. Por eso la evaluación auténtica, dice, nos permite y nos exige integrar la evaluación y la enseñanza en lugar de concebir a la primera como el punto final del proceso. Dice que la evaluación auténtica nos permite observar el aprendizaje en términos de desempeño, ¿sí? Y no en términos de puntajes y promedios. Lo último que necesitamos al iniciar una evaluación es pensar en calificar. Eso es lo último. Una evaluación no está diseñada para darle un número a alguien. Está diseñada para entender el proceso y poder ayudar al alumno. Maestros, la evaluación auténtica se refiere a que no creamos escenarios falsos en el entendido de que si nuestras clases son clases diseñadas para nuestros alumnos, pensando en nuestros alumnos, entendiendo el contexto en el que están nuestros alumnos, que también esa evaluación sea pensando en ellos, sea una evaluación de lo que hacen, de lo que viven, de situaciones reales, situaciones familiares. Por eso es que nos dice la siguiente diapositiva que situaciones auténticas da como resultado evaluaciones formativas. Es decir, no caigamos en que la evaluación tiene que ser un diseño, me imagino un bosquejo de un diseño muy elaborado. Lo que necesitamos es entender cómo son los procesos de aprendizaje de los alumnos y valorarlos. Al fin y al cabo, la evaluación tiene que ser una valoración. Este tipo de evaluación, maestro, de situaciones auténticas, siempre tiene que ir acompañadas de una devolución de la información. Es decir, el alumno que a ustedes les está entregando un resultado de una tarea, por ejemplo, de una tarea hecha, como resultado nosotros no le vamos a dar un número, sino una retroalimentación. Por eso nos dice que la devolución es necesaria en los procesos de evaluación formativas. Se trata de que el alumno sepa en qué situación mejoró, qué se puede mejorar y en qué situación podemos nosotros ayudar. La tarea de evaluar no es una tarea en una sola dirección. No es el alumno hacia el maestro, sino también nuevamente del maestro hacia el alumno. ¿Cómo puedo yo ir aportando a él información o inclusive motivación? Porque muchas veces lo que el alumno necesita es también esa motivación para seguir aprendiendo. Podemos entender las necesidades de los alumnos y modificar nuestra planeación. Eso es muy cierto. En la siguiente diapositiva dice, una vez que se haya
La siguiente, maestro. Esta ya no. Vamos a la siguiente. Maestro Isaac. Ajá. Podremos atender las necesidades de los alumnos y modificar nuestra planeación una vez que se hayan recabado y valorado las evidencias más precisas acerca de sus cualidades y los retos que enfrenta al aprender. Esto mediante actividades de evaluación formativa. Esto, maestros, es muy importante que nosotros sepamos identificar cuáles evidencias de aprendizaje nos sirven y cuáles no. No todo lo que recogemos es bueno. No todo lo que recogemos nos sirve. Es como cuando vamos y recogemos frutas caídas de un árbol. No todas las frutas caídas a nuestra percepción nos van a servir. Así pasa con los elementos que podemos ir identificando en los alumnos. Hay que ir teniendo mucha percepción, mucho tacto para identificar cuáles son los indicadores de logro de nuestros alumnos que a mí me están sirviendo para tener una mejor, ¿cuáles son esos elementos más importantes que a mí me permitirían tener la mejor percepción de ese alumno? ¿Sí? No todo lo que, a veces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces un alumno está aprendiendo y en un descuido del alumno tuvo un pleito con otro compañerito, por ejemplo. Y ese pleito con ese compañerito hace que yo, por mi enojo, este niño, tú tienes 5 de calificación ahora. Maestros, ese elemento no me sirve. Tengo que quedarme con lo que sí me sirve y seguir trabajando con los elementos formativos. No desperdiciar la oportunidad de tener elementos. Si el alumno ya está avanzando, no confundir una cosa, la regla con la norma o con la actitud o con el aprendizaje. Tenemos que ir recogiendo los elementos que sí me sirvan del alumno. Por eso dice aquí que eso es parte de esa evaluación formativa. ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Todos nuestros alumnos aprenden, maestros? ¿Todos aprenden de la misma manera? Aquí la respuesta es no. Recuerden que una de las condiciones que marcan el aprendizaje es que la mayoría, como dice en la siguiente diapositiva, algunos alumnos tienen o reconocemos que tienen barreras para el aprendizaje y la participación, bien llamado BAP. Entonces, muchos de nuestros alumnos en un salón clase vamos a observar que no tienen la misma motivación, no tienen el mismo ritmo de aprendizaje, no tienen las mismas características, y eso entonces a nosotros nos permitirá también evaluar y determinar qué alumnos ocuparán de nosotros mayor énfasis, mayor acompañamiento, qué alumnos van a ocupar nosotros hasta incluso nuestra mayor paciencia, porque hay que aprender a definir que no todo es el mismo ambiente para todos los niños. Algunos presentan barreras para el aprendizaje y la participación, que muchas veces esas barreras son de tipo la lengua que hablan, muchas veces son las condiciones socioeconómicas de las que viven, muchas veces son la violencia, incluso que el ambiente y el clima que tienen en casa. Entonces, esas barreras, maestro, también hay que considerarlas cuando evaluemos, que no todos nuestros alumnos son iguales. Todos presentamos, todos, y nos incluimos, ustedes, maestros, y yo, con todo respeto, nos incluimos en que todos presentamos algún tipo de barrera para el aprendizaje. Entonces, partiendo de esa premisa, tendríamos que tener hay que darle mucha importancia a que nuestros alumnos no pueden ser evaluados de la misma manera. Y también es importante decir que una manera de evaluar y evitar este fracaso escolar es el desarrollo de una conciencia autorregulada del aprendizaje para que los alumnos sean capaces de conocer sus propios procesos. Esa es una de las finalidades más importantes. El alumno que sabe que aprende, el que aprende a aprender. Y el alumno que puede regular su aprendizaje, ¿no? Esa es una de lo más quisiéramos alcanzar, de las metas ideológicas más importantes, que el alumno aprenda a regular, a desechar la información, a modificar la información y sobre todo a modificar actitudes sociales. Y también tenemos, maestro, pues mis espacios de conclusiones. Maestro Isaac, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor, profe. Aquí. Yo presento algunas conclusiones. Me gustaría también, creo que ustedes tendrán
sus propias conclusiones de esta charla, maestros. Algunas de las conclusiones que yo pongo aquí: incluir en nuestra planeación la evaluación desde el enfoque formativo nos conduce a priorizar los aspectos cualitativos del aprendizaje y la enseñanza. Desde esta perspectiva podemos obtener evidencia para valorar y para mejorar el desempeño de nuestros alumnos y por ende también a valorar y mejorar el desempeño de nosotros como maestros. Otra conclusión: planificar situaciones auténticas de enseñanza, maestros, que van a la mano con procesos de evaluación, despiertan el interés de los estudiantes y los motivan a aprender. No hay nada mejor para un alumno que hables en su propio idioma, ¿verdad? Si vamos a estudiar algo que sea lo más próximo al alumno para que lo entienda más rápido y mejor, pues se enfrentan a desafíos cognitivos y trabajan de manera colaborativa, lo que promueve el aprendizaje profundo y significativo. Y por último, maestros, una última conclusión: evaluar con una mirada preventiva nos ayuda a detectar los obstáculos o barreras para el aprendizaje. Maestros, evaluemos también para prevenir. El maestro que aprende a evaluar en diferentes momentos podrá redirigir la planeación a un mejor término. Podrá esquivar algunos problemas que puede ir presentando con sus alumnos. Podrá modificar su planeación a tiempo. La evaluación también nos permite tomar decisiones informadas y prevenir que en algún momento nuestros alumnos no fracasen en términos escolares.